Muy buenas noches, estimados amigos, y estamos aquí presentes, Ayintuta, y Medellín Kukushankichis, Adrián Chalacho, Romer, Ayintuta, y Flor, alguna Ayintuta Cacho. Y ya estamos aquí, otra vez. Hoy día nos toca trabajar nuestro segundo libro, entonces ya debemos estar listos, ¿ya? Empezamos. Ayintuta, ya me dice. Ayintuta. Anécdota. Muy bien, estimados amigos. Empezamos con nuestro segundo libro que vamos a desarrollar en esta ocasión. Entonces les muestro aquí el libro. Ya. Por si no han encontrado, está aquí en esta carpeta que dice libro número 2. Aquí, justo aquí dice. Me parece. Justo aquí, libro número 2. Che, mandan Ramos, eso estamos. Este es el libro. Ya, entonces, estimados amigos, hoy día vamos a ingresar un poquito más al mundo del quechua para que podamos conocer un poco más de cerca cómo vamos a aprender o cómo vamos a ir aprendiendo el quechua. Entonces, espero que hayan impreso su libro, esté listo, preparado su libro para empezar a desarrollar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estimados amigos, con vuestro permiso empezamos. Hoy día vamos a conocer un poquito más el tiempo pasado simple. ¿Cómo funciona el tiempo pasado simple en el quechua? ¿Ya? Eso vamos a conocer. Porque muchas veces hemos hablado del tiempo presente, que es un tema muy importante, pero ahora vamos a complementar con el tiempo pasado y con el tiempo futuro. Entonces, mire, el tiempo pasado en quechua se forma con la partícula ra o irja. Estos dos recursos son muy importantes, los que estamos viendo aquí. Entonces, cualquiera de los dos puedes utilizar, ¿ya? Entonces, esto siempre va a venir a partir del tiempo pasado simple que estamos viendo aquí. O sea, todo lo que vamos a trabajar nosotros va a ser en base al tiempo presente simple que hemos avanzado durante todo este mes. Entonces, estimados amigos, mira, veamos esto. Nos dice el tiempo pasado simple. Y aquí en la teoría, en nuestro libro, nos decía lo siguiente. ¿Qué nos decía en nuestro libro? Que siempre va a estar formado a partir de la partícula ra o irja. En algunos casos, literalmente, yo lo denominaría como infijos, ¿ya? Fíjate esto. Se forma a partir de estos elementos. O sea, el elemento principal puede ser el irja, por decir mikurjan, dices, ¿eh? Takirjan, o simplemente puede ser mijuran, takiran. Podemos utilizar y a partir de eso empezamos a aprender, ¿ya? Ahora, ¿qué más vamos a ver? Estimados amigos, el tiempo que estamos hablando hoy día siempre se va a derivar del tiempo presente simple. En nuestro libro, por ejemplo, en este cuadrito, estamos poniendo lo siguiente. Mira, vamos a copiar y vamos a ir explicando poco a poco el proceso. ¿Ya? Entonces, nos encontramos con esto. ¿Ya? Nos encontramos con el muja. Muja es el pronombre personal que estamos utilizando, que se traduce normalmente al castellano como yo. Ñuja es igual a yo. Ahora, ¿qué vamos a hacer en este caso? Estamos trabajando el verbo descansar. Y entonces, por ejemplo, hemos aprendido que el sufijo que utilizamos para el tiempo presente es el sufijo ni. Esto es exclusivo para el tiempo presente. Ñoja me kuni, ñoja takin. Pero ahora, para el tiempo pasado, estimado colega, estimado estudiante, lo que vamos a utilizar es la partícula ir. Mira, vamos a poner aquí
como recurso que cumple o puede trabajar como infijo. Porque esto siempre va a ir al intermedio, nunca va a ir al final. Por eso lo considero, aunque en el quechua no existe esto, solo por cuestiones de didáctica o de enseñanza o para que aprendan, les estoy dando una idea. ¿Qué va a pasar? Si nosotros hemos trabajado, siempre trabajábamos con esto, y decías, Nuja Samani, Nuja Samani, ¿qué es? Yo descanso. Siempre trabajamos con esto. Nuja Samani, yo descanso. Esta es nuestra oración. Ahora, aquí lo que tú tienes que entender, estimado colega, es que en esta parte, lo que te enseñé en el primer libro, Ñuja siempre va a ir unido con aquí. Entre este sufijo o antecediendo este sufijo vas a colocar cualquiera de los dos. Puedes colocar el cara, Ñuja, Samarani. En curso se habla así bastante, Ñuja Samarani. O simplemente pones Ñuja Samarjani. O sea, cualquiera de estas dos expresiones, ¿ya? Yoga Samarani o Yoga Samarjani, siempre va a ser yo descansé. Estamos hablando de expresiones en el tiempo pasado. Yoga Samarjani, yo descansé. Yoga Mijurjani, yo, ¿qué cosa? Comí. Yoga Puñurjani, yo dormí. O sea, todo es el tiempo pasado. ¿Me entienden? Entonces, para el pasado, las partículas que utilizamos es el ra o el irja. Entonces, ¿cualquiera de los dos puedes utilizar? Sí puedes utilizar. Cualquiera de los dos. No hay problema de eso. Si usted quiere utilizar el ra, puedes utilizar el ra. Ahora, en este caso, solo es un pasado más utilizado, ¿eh? Porque existen cuatro tipos de pasados. El pasado progresivo, el pasado habitual, el pasado pluscuamperfecto. Entonces, en este caso, ya, solo estamos utilizando el pasado simple, el más sencillo. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? ¿Alguien tiene dudas, preguntas? No creo, ¿eh? Entonces, estamos entendiendo de esa manera. Esto solo es con el yoga. Por ejemplo, si nosotros queremos trabajar con el ham, o por ejemplo, en esta ocasión también se cumple. Para el ham utilizamos la terminación en. Esto es lo que es. Con simplicidad puede utilizar esto. Cualquiera de los pasos. Grande, ham. ¿Qué estoy diciendo? Tú, Bien, profesor. tú compraste. Estamos hablando del pasado. Tú compraste Ambran Tirhan. ¿Entendido? Entonces podemos utilizar así. Ambran Tirhan. Entonces, estimados, a partir de ahora lo que tú tienes que entender y tener claro es que para el tiempo pasado se utiliza estas partículas. El ra y el irja, que son los dos únicos. No hay otra partícula más que podemos utilizar. ¿Entendimos? ¿Todas preguntas hasta aquí? Tapuquicancho manachu. Ya. Veamos aquí, mira. Nosotros en este cuadro hemos hecho un resumen de todo. Empezamos con el ham, ya, o con el ñuja. Aquí está, mira. Ñuja, yo. Sama es la raíz del verbo descansar, samai. Hemos aumentado el irja y recién la terminación ni. Y en el cuadro, aquí nos dice tres aspectos muy importantes. El pronombre personal que estamos poniendo, ¿cuál debe ser ese pronombre personal? ¿Ya? En este lado estamos poniendo, ¿qué cosa? El verbo infinitivo. Sama y descansar. Y siempre eliminando la y final.
Luego vamos a utilizar la partícula del pasado para wirja y la desinencia verbal. De toda esta estructura que estamos viendo, es que esta estructura va a ser la secuencia de formación de una expresión, por ejemplo. Nyuha Samarjani. Ham, por ejemplo, ham siempre va a estar relacionado ¿con quién? Con el ink. Ham, ink. Entonces, al medio ponemos el verbo más el ir. Ham, Samarjani. ¿Puedes cambiar el verbo? Puedes cambiar con otro verbo. ¿Ya? Pai, Samarjan, igualito. Ñujanchik, Samarjanchik. Ñujaiko, Samarjanico o Samarjaico. Pankuna Samarjankichik y Paikuna Samarjan. ¿Podemos hacer un cuadro de esto? Mira, fíjense, vamos a hacer un cuadrito para que entiendan, ¿ya? Aunque tal vez sí es complemento esto, ¿eh? Mira, veamos. Insertamos nuestro cuadro y para que entiendan todos ustedes, ¿ya? Ponemos aquí el pronombre personal para guiarnos, el pronombre personal. Aquí ponemos el verbo, ya recuerden esto, el verbo. Luego a este lado ponemos la partícula, ¿qué partícula? Del pasado. Y a este lado, ya, ponemos la desinencia. Ahora, teniendo esta estructura, estimados amigos, ¿qué vamos a hacer? Mira, fíjate, ya tienes esta estructura. A partir de esto, empezamos a trabajar. Pronombre, ñuja. Luego tenemos el ham. Luego tenemos el pai. El ñujanchik. Luego encontramos el ñujaiku. Luego, ¿qué vamos a encontrar? Hamkuna y paikuna. ¿Ya? ¿Qué es hamkuna y paikuna? ¿Ya? Tenemos esto. Ahora, estimados amigos, teniendo en cuenta estos pronombres personales, ahora vamos a poner las desinencias. Ñuja siempre trabaja con el tiempo, con el ni. Ham en el tiempo presente siempre trabaja con el in. Pai en el tiempo pasado presente trabaja con la n. Ñujanchik siempre trabaja con el inch. Ñujaiko siempre trabaja con el inku o en algunos casos con el nico. Esto es opcional. Hamkuna trabaja con el inki chik. Y Paikuna trabaja con el inco. O sea, las desinencias verbales que estamos viendo aquí en pantalla son reglas básicas ya que hemos aprendido. Cada uno está relacionado con el recurso que trabaja. Ahora, en este espacio pones la partícula que tú desees. Para el tiempo pasado, utilizamos la partícula irja de la siguiente manera. ¿Ya? Aquí está para todos. Y ponemos para todos. Y aquí pones el verbo que tú quieras poner. ¿Cualquier verbo puedes poner? Sí. Por ejemplo, tú soy. ¿Ya? Fíjate esto. Tú soy. Aquí este tú soy va a ser para todos, pero debes entender lo siguiente. Siempre eliminando la E final. Y nuestro recurso sería tú. ¿Y cómo sería? Cuando yo empiezo a plantear mis oraciones, va a ser de la siguiente manera. ¿Ya? Por ejemplo, aquí pongo mi flechita con el que vamos a guiarnos. Un momentito, por favor. Ya está. Mira, fíjate. Ya tienes aquí. Ñuja. Y va a seguir la flecha. Tu surja ni. Ham. Tu surjan y. Y voy así avanzando. Por ejemplo, pai. Tu surjan. Luego encontramos. Ñujanchik. Tu surjan
Aquí está. Luego encuentras el ñuhaiku. Ñuhaiku. Tu surjaiku o tu surjaniku. Luego encuentras el hamkuna. Hamkuna. Tu surjan kichi. Y por último encuentras el pai kuna y dices, pai kuna, tu surjan. Estas son, en este caso, esta flecha donde estoy señalando, son las desinencias verbales que nosotros siempre vamos a utilizar. Este segundo cuadro donde estamos señalando es exclusivo para las partículas para el tiempo pasado. ¿Ya? Y aquí el verbo siempre va a ir sin la y final. Si no quieres, pues, por ejemplo, puedes poner minihui, pero sin la y final. Solo te quedas con mico. Igualito. Va a ser la traducción o en este caso, la misma dinámica va a funcionar. Mikurhani, Mikurhanki, Mikurhan, Mikurhanchik, Mikurhaiku, Mikurhankichik y Mikurhanku. Siempre va a funcionar esa dinámica. ¿Me entienden? Entonces, este cuadrito que estamos dando, estimados amigos, está aquí, en nuestro libro. Aquí está todo lo que les estoy explicando. Ahora, a partir de esto, mira, fíjense, aquí tenemos algunos ejemplos. Dice, no, mejor Hani, yo comí. Ah, mejor Hani, tú comiste. Pai mejoran. Él o ella comió. Estimados amigos, aquí deben entender algo muy importante aquí. En el caso del quechua, tenemos dos opciones para escribir comer. Algunos, por ejemplo, tú puedes escribir minikhui, es válido. O también puedes escribir mikui. Con la estandarización, ambos ya se consideran recursos o vocabulario correcto. ¿Ya? Palabras escritas correctamente. Entonces, eso es así. Es el tiempo pasado. El tiempo pasado hay que repasar. En casa hay que estudiar un poco más. En este caso, dominar, porque estos son temas muy fundamentales. ¿Preguntas, dudas? ¿Alguien quiere preguntar? Profesor, buenas noches. Buenas noches. No hay ahora mucho con la ra, ¿no? Solo hay con la erja. Puedes trabajar también, no hay problema. Por ejemplo, si tú quieres trabajar con el ra, normal, no hay problema. Mira, podemos hacer lo siguiente. Milkorani, ¿cuál es la diferencia? Mira, va a depender mucho del contexto donde hablas, ¿eh? Hay personas que se acostumbran a hablar con el irja y dicen Milkorani, Takerhani, pero hay personas que se acostumbran a hablar con el era, que ven Takerani, Mijuranki, Mijuran, Mijuranchis, Mijuraiku, Mijuraniku, Mijurankichik o Mijuranku. O sea, los dos van. Son similares. Sí, son complementarios, o son válidos ambos, ¿ya? Entonces, Ya. cualquiera de los dos utiliza, no hay problema en eso. Aquí está, te va a dar cualquiera de las dos opciones. Por ejemplo, yo una vez fui a Paucartambo a trabajar y todos hablaban con el IRJ. Vine a Cusco, todos hablaban con el ERA. O sea, hay personas que sí se acostumbran a hablar con el IRJ, Mikurjani, Takirjani, Tusurjani. Por ejemplo, el IRJ más se utiliza en el quechua chanca. Los amigos que hablan quechua chanca suelen utilizar con mucha frecuencia el IRJ. ¿Ya? En cambio, el quechua collao utiliza muchas veces directamente el ra, pero ambos son válidos. ¿Ya? No hay, no es que uno significa otro, sino que ambos son válidos. Puedo utilizar cualquiera de ellos. ¿Entendido? ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto, estimados amigos, es el tiempo pasado simple. Anoten esto. El tiempo pasado simple. ¿Ya? El más sencillo.
¿Dudas, comentarios? A ver qué dicen por aquí por las redes sociales. Gracias a los amigos que por TikTok nos siguen. Denle me gusta a nuestra transmisión y compartan nuestra transmisión, por favor. Ahora, teniendo en cuenta esto, estimados amigos. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Te escucho. Sí, por favor. A ver, solo una pregunta. De hecho, que cada vez me siento un poco más confundido con el tipo de pronunciación del quechua, ¿no? En este caso decías el Mihrutanki, pero nosotros decimos Mijunki, Mijukunki, Hushanki, ¿no? La pregunta es, ¿y en el examen vamos a poner como lo comenta? ¿El Mijunkanki? ¿O como usamos el quechua? Normalmente. Mira, en caso del quechua va a depender mucho el contexto. Ya, mira, te voy a explicar. Cuando tú te encuentras con Mijuni, ¿ya? Estás hablando de un tiempo presente simple. Como quien dice yo, con. ¿Listo? Ahora, puede variar. Mijo rani, mira. Mijo rani. Claro. Yo comí. Pasado. Puedes seguir encontrando mi kurhanki o mi hunki. Es opcional en este caso. Esto también suele ser futuro. Tú, a ver, ¿cómo pasa todavía? Ya con el... Por ejemplo, mi Hushanki, ¿no? mi husaj, ya mi husaj. Hablamos de yo, come, re, futuro. Estas formas son simples. ¿Ya? Son los más sencillos. Tú tienes que dominar estas tres formas. Entonces, esta es la segunda forma que estamos hablando. Ahora, a partir de esto, ya nos vamos a encontrar con otras formas, con otros modos. Por ejemplo, mi kuch, como dice el ministerio, mi kuchkan, mi kuchkani. Este es un tiempo presente simple. Estoy comiendo. ¿Te das cuenta? O sea, varía. Ahora, puedes seguir trabajando con esto. Pongo miku, ¿ya? Puedo combinar ichka y combino con el irja y con el ni. ¿Qué dice? Estaba comiendo en el pasado. ¿Te das cuenta? Puede variar. Entonces, ¿cuál es el recurso que nosotros estamos entendiendo o que vamos a conocer? Por ejemplo, lo primero que yo te expliqué es mi tiempo presente, sí. Ahora, a manera de que tú varías el tiempo, en todo siempre va a terminar ni, porque es una desinencia para todos, para toda la primera persona. Ahora, en este caso varía con el saj. ¿Por qué? El saj es para hablar del futuro. ¿Ya? Hay algunas pequeñas variaciones. Por ejemplo, en esta segunda hemos agregado el ra para hablar del pasado. En este caso, por ejemplo, he agregado el ichka para hablar del tiempo presente simple. Aquí he unido el ichka, que es el tiempo presente, o el progresivo, digo, más el irja. Es el irja, es el pasado. Entonces, mira, es el tema del quechua, pero muchas veces el quechua siempre va a estar compuesto por palabras que van a estar agregándose siempre, o van a ser agregados con sufijos. Aquí, por ejemplo, mi kuchkarjani, he agregado 3 sufijos. Aquí he agregado 2 sufijos. Aquí he agregado 1. Aquí he agregado 2. O sea, esto que agrego son sufijos que a manera que tú agregas van variando o van dándole otro significado a la palabra. ¿Ya? Entonces, hoy día, todo esto hemos avanzado. La primera parte ya conocemos. La segunda parte hoy día les estoy explicando. ¿Ya? Ahora, esta tercera parte ya vamos a entrar a conocer. Luego, poco a poco en el transcurso, vamos a estar conociendo los demás modos verbales, ¿ya? En tiempos verbales o diferentes tiempos también.
vamos a estar conociendo. Por ejemplo, los modos verbales. El pasado pluscuamperfecto, el pasado habitual. Por ejemplo, el pasado habitual, cuando tú dices, yo solía cantar. Hay otro pluscuamperfecto. Yo había cantado. O sea, son diferentes modos que vamos a ir entendiendo. Ya, pero con calma, eso es parte del proceso. Recién estamos en la segunda parte. ¿Entendido? ¿Ya? Esto es, amigos, el tiempo pasado simple. Ya. ¿Alguna pregunta, otra pregunta, duda? Cancho Manacho. No hay, creo, ¿eh? Malas Cancho. Ya. Gracias a los amigos que nos siguen. Ahora, estimados amigos, este mismo cuadrito que nosotros tenemos, podemos copiar para hablar de qué? Del tiempo futuro. Aquí voy a poner, ya mira, voy a poner aquí. Tiempo futuro simple. O sea, el más sencillo. Estimados amigos, mira, fíjense. En este caso, para el tiempo futuro, no vamos a utilizar ninguna partícula como están viendo aquí en la pantalla. Esta partícula que nosotros no existe. Solo existen desinencias verbales directas. ¿Ya? Por ejemplo, para esto utilizamos el saj. Ñoja, mikusaj. Ñoja, takisaj. Ñoja, purisaj. Para el segundo caso, utilizamos el inki. Han, mikunki. Han, puñunki. Han, duranki. Siempre el inki. Para la tercera persona, utilizamos el inja. Pai, purinja. Pai, takinja. Pai, mijunja. Pai, machanja. ¿Ya? Ñojanchik. Para el ñojanchik utilizamos el sunchik. Ñojanchik, takisunchik. Ñojanchik, purisunchik. Ñojanchik, hawasunchik. Ñojanchik, mikusunchik. ¿Ya? Ñojaiku. Para el ñojaiku se utiliza el sajku. Ñojaiku, takisajku. Ñojaiku, puñusajku. Ñojaiku, hawasajku. ¿Ya? Para el hankuna es el mismo. Hankuna inkichik. Hankuna takinkichik. Hankuna purinkichik. Y para el paikuna utilizamos paikuna takin haku. Ya está. O sea, estimados amigos. Entonces, en este caso, lo que tú tienes que conocer es primero. Si yo te explico un poquito más aquí, mira, vamos a conocer un poquito más. Aquí te voy a dar una idea. Cositas que tú tienes que conocer. Un momentito, por favor. Ya. Lo que tú tienes que conocer, en este caso, estimados amigos, son estos tres cuadritos. ¿Ya? El primer cuadro que vamos a dar a conocer es el tiempo presente simple. ¿Es el cuadro del tiempo presente? Sí. Ñoja mikuni, ñoja takini, ham inki, pai puri. Y luego ñojanchik, machanchik, ñojanchik takinchik, ñojaiku takiku, ñojaiku takiniku. ¿Ya? Este es el primer cuadro que tú tienes que conocer como si fuera el Padre Nuestro. Ya tienes el primero. ¿El tiempo presente? Sí. Terminas ese tiempo presente simple, automáticamente vas a aprender el tiempo pasado simple. El ripuspacho. Y para eso simplemente lo único que haces es agregar esta partícula que estamos viendo. Porque lo que estamos agregando aquí, las desinencias, son las mismas del tiempo presente. Entonces, lo único que tú vas a aumentar es el RQA o RA. Y el cuadro número 3, estimados amigos, ¿ya? Que tú tienes que conocer, es el tiempo futuro simple. Aquí está, mira. Aquí está el tiempo futuro simple. O sea, dominas los 3 cuadros, prácticamente ya dominas el quechua. ¿Me entienden?
Y yo te estoy dando un resumen de los 3 cuadros aquí. El cuadro número 3, el cuadro número 2 y el cuadro número 1. Ahora, ¿qué es lo que te toca hacer? Estudiar, practicar, nada más. Porque no hay otra cosa de otro mundo que, que nos va a ayudar a aprender quechua. Si no son solo estos 3 cuadros. Estos 3 cuadritos, estimados amigos, son lo más primordial. Entonces pongan en práctica eso, ¿ya? Aquí, en este espacio, cambien. Por ejemplo, yo pongo aquí, elimino la Y y me expresa así, de la siguiente manera. Nunca, hagamos Mana uyarikunchu. Yachachi, mana uyarikunchu. ¿ya escuchan los demás? ¿O es que está bien? Profesor, no se Mana escucha. uyarikunchu, No yachachi. se escucha. Claro, ¿eh? Y ahora me escuchan. Ari, Ari, Muy raro. Ya, mira. Ponemos ñuja, wata, saj. Ham, watan, ki. Pai, watanka. Ñujanchis, watasunchis. Ñujayku, wata, sajku. Hamkuna, watan, kichku. Paikuna, watangaku. Si no quieres trabajar con ese verbo, cambias. Por ejemplo, el verbo poner. Poner es churay. Elimino la y pongo aquí otra vez. Ñuja, chura, saj. Ham, churan, ki. Pai, churanka. Ñujanchik, chura, sunchik. Ñujayku, chura, sajku. Hamkuna, churan, kichik. Y paikuna, churan, kaku. Este es el tiempo futuro. ¿Qué diría en el castellano? ¿Cómo diría? Por ejemplo, yo churasaj. Yo pondré. Hamchuranki. Estoy diciendo, tú pondrás. ¿Ya? Fíjate, mire. Esto que estamos poniendo son las traducciones literales que estamos utilizando en el video. Tú pondrás y mataban, ahora. Aquí ponemos él, mira, fíjense, él o ella pondrá. Ya está. Ñujanchik churasunchik. ¿Qué es ñujanchik churasunchik? Nosotros ponemos. ¿ponemos o pondremos? Pondremos, ¿no es cierto? Ñujaiku, también. Nosotros pondremos, de poner. Ancona, ustedes, ¿qué van a hacer? Pondrán. Y por último, ellos o ellas también decimos pondrán. Esta es la traducción literal. Puede cambiar, no hay problema. ¿Qué es lo único que va a cambiar? El verbo. Por ejemplo, tú puedes poner otro verbo, jugar, puklay. Pukllasaq, pukllanki, pukllanqa, puklasunchik, puklasaqku, pukllankichis, pukllanqa. Y puedes cambiar muchos otros verbos. ¿Entendido, estimados amigos? ¿Están entendiendo? Manacho. Ya. Ahora, con todo esto, vamos a ir a nuestro libro. En nuestro libro, estimados amigos, hay algunas actividades para desarrollar. Nos dice, detective del pasado. Necesita descubrir qué pasó ayer en la comunidad, completa con la frase, y a las frases con el verbo correcto. Mira, Rosa, cocinar un rico caldo.
Pai, suma, gilita. ¿En qué tiempo estamos hablando? En tiempo pasado. Y aquí pones el verbo correspondiente. Déjame un momentito, vamos a abrir esto en otro documento, ¿ya? A ver. Para que podamos editar y que puedan ver. Ver un momentito, por favor. Vamos a abrir con Nitro. Ya. Mira, veamos, estimados colegas. Cuando nosotros hablamos del pasado, hay que ver, en este caso, los ejercicios que nos están dando aquí. Un momentito, espérenme, vamos a trasladarnos a la página correspondiente. ¿Dónde está? Un momento. Ay, pues, ¿qué tanta? Aquí está ya. Mira, estamos aquí en nuestro libro. En la página 8 creo que estamos. Ya, estimados. Mira, fíjense. Aquí está, en la página 8. ¿Qué nos está pidiendo? Simplemente nos está pidiendo que encontremos, que pongamos el verbo. Cocinar. ¿Cómo se dice cocinar en quechua? Cocinar en quechua se dice... Ya no. Ya. Huaycoy. Huaycoy. Llanoy también es de cocinar. Mira, fíjense aquí, estamos hablando del pay. Entonces pones pay, huayco. Pay, su majillita, huayco. O simplemente puedes poner pay, su majillita, llano. Llano. ¿No es cierto? Ya tienes. Nosotros, trabajar en la chacra. Ñujanchik chakrapi, en tiempo pasado. A ver, en tiempo pasado, ¿ah? Arriba también nos falta corregir. Kurkani. Huaykurkani. Arriba, País. mira, arriba. Los chicos, para todos. Huaykur, han. Huaykurkan. Yanur, Han. han. Ya no lo Ahora, gana. ¿no es cierto? Aquí abajo, ñujanchik. Ñujanchik, ¿cómo se dice con ñujanchik? Kurkanch. Ya, Ah, no. Chajrapi. ya, Yancani. ¿por qué Yancani? Ñujanchik nunca trabaja con Yancani. Con ni. Yan. Mira, cámara. Yancarjanchik, Loncarganchis. ¿no es cierto? Cancha. Por ejemplo, Sushi, bailar en la fiesta. Ham, Raimipi, en tiempo pasado bailar. Ham, Raimipi, Tusurjanki. Tusurcanqui. Hanky, ¿no es cierto? Y van completando cada uno de las oraciones. ¿Ya? Entonces ya tiene aquí algunas actividades que trabajar. Corrige la historia, nos dice que encuentra, se han escrito oraciones en pasado, pero algunas tienen errores. Encuentra y corrige, ¿ya? Las incorrectas. Mira, veamos aquí. Muja y acharan, ¿está bien o no? Está mal. Está mal, ¿sí o no? ¿Ya? Ñuja y acharani sería la expresión correcta. Abajo, Hankuna Pugliaranchichik. ¿Está bien? Hankuna Pugliaranchik. ¿Estaría bien o no? Está mal. Pongo el Antuna Tusurcanquichis. Pugliaranchichis o Pugliaranchichik. Cualquiera de los dos. ¿No es cierto? Muy bien. Ya está, excelente. Puede Giljarani, ¿está bien o no? Mal. Carga. Ya está. Giljar. Muy bien. Ñujanchik Samaraico, ¿está bien? Mal. Mal. Samarcaico. Samarcaico. A ver, ¿cuál es? ¿Samarjaico? No creo. No.
¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Sunukanchis, samaranchis. Samaranquichis. Samaranchis. ¿No es cierto? Ya. Tan mejoran, ¿está bien? Mana. Kami kuranki. Mejorcanqui. Muy bien. ¿Ya? Excelente. Creo que están aprendiendo. ¿Qué más tenemos aquí? El pasado perdido. Tienes que contar una historia sobre lo que hiciste ayer, pero usando solo verbos en pasado. Por ejemplo, dice, ayer yo comí papa, luego fui a la chacra y trabajé con mi familia. Aina puncho papata mi kurjani, chaymanta chakrata rirjani ayjiwan, yankarjani. Pueden hacer, por ejemplo, aquí, les voy a dar un ejemplo, ¿ya? Para que ustedes tengan en cuenta. ¿Cómo se dice luego en quechua? Mira, estimados amigos, para todos. Luego en quechua se dice chaymanta. Ya tienes. Luego en quechua es chaymanta. Ahora, en la oración está fácil. ¿Ya? Aquí, en nuestra oración. Mi mamá compró fruta. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? Estoy hablando de un tiempo pasado. Mama. ¿Ya? Mama. Duruta ranting. Mamay. Fruta. Ya, mira. En el quechua sureño, a ver, escuchen. En el quechua sureño encontramos fruta como añahui. Y pones aquí. Añahui. Le agregas ta, añahuita. Rantimurcan. No se dice luego. Nomás vamos a. ¿Ya? ¿Por qué voy a poner rantirjan? Porque compro. ¿Ya? Por ese verbo compro. Compró. Y pongo una coma y luego dice, luego se traduce como chaymanta. Chaymanta. Trajo papas y tomate. Chaymanta, tatay. Tai. Tai. Papata. A ver, ¿cómo se dice tomate en quechua? Tomate. Y mani, ¿cómo tomate Jesús y menchispe? Tomate, no sé. Rurro. Vamos a poner ya en castellano nomás. Tomate. Tomatawan. Apamo. Ya trabajó. Trajo. Apamo. Apamurjan. Ya. Mira, aquí hay algo que quiero explicarles, estimados amigos. ¿Ya? Aparte, dice profe. Aparte, ahorita vamos a poner. ¿Ya? Dos cosas muy importantes. Y quiero que entiendan esto. Hablamos del caso translocativo. ¿Qué es ese translocativo? ¿Ya? Y mata Jesús significa y translocativo sotichasca. El translocativo en el quechua es el famoso mu. Pero ¿cómo es esto? Tenemos caso 1, ¿ya? O caso 01. El mu se utiliza para, recuerden, acciones que ocurren, ¿ya? En un lugar distinto al que se encuentra el hablante. Es el primer caso. ¿Ya? El caso 1, estamos hablando que solo se utiliza para acciones que ocurren en un lugar distinto, ¿ya? Al que se encuentra el hablante. Por ejemplo, pongo el verbo mijone. Mijone significa o se traduce como yo como. O simplemente taquini se traduce como
canto. Yo canto. En este caso, estas palabras o estas expresiones están hablando de acciones que ocurren ¿dónde? En el mismo lugar donde se habla. Ahora, cuando nosotros hablamos del caso traslocativo, como en este caso, miku, y pongo aquí, muni, hablamos de que yo como o comí, pero ¿dónde? En otro lugar, ¿ya? En otro lugar, más no donde he hablado, más no donde hablo. Entonces, mira, estimados amigos, eso hay que tener en cuenta. Es el primer caso. Cuando nosotros nos encontramos con casos como estos, hablamos de acciones que ocurren en otro lugar. Tú puedes decir aquí, mejumoni, pero estoy dando la idea de que he realizado o realizo la acción fuera del lugar de donde me encuentro. Como diría, por ejemplo, taki muni. ¿Qué estoy diciendo? Taki muni. Yo canto, ¿pero dónde? En otro lugar, no aquí. Estoy realizando la acción en otro lugar. Ese es el primer caso del traslocativo. ¿Ya? Para todos. Porque en el quechua se va a encontrar, ¿con qué se va a encontrar? Con este tipo de expresión. Entonces, ya vas a entender, cuando yo te estoy explicando el traslocativo mu, es exclusivo para esto, en un caso uno, para acciones que se realizan en otro lugar. Ahora, hay otro caso muy importante. Caso, ya fíjense, el caso 02. ¿Para qué es el caso 02? Y les digo, para acciones, ¿ya? Que indican orientación o dirección de una acción hacia el hablante. Fíjense. O sea, el caso 2 exclusivamente habla, estimados amigos, cuando una persona realiza una acción o indica orientación, dirección de una acción hacia el hablante. Por ejemplo, yo te digo, ¿cómo te digo? Apa, muy. Te estoy diciendo que traigas, ¿de dónde? De un lugar hacia donde yo estoy. ¿No es cierto? Puedes decir, por ejemplo, chutamui. Mira, fíjate, ¿eh? Chuta, muy. Jala. Pero también podría ser de allá hacia este lado o de aquí al otro lado. Va a variar de acuerdo al contexto. ¿Me entienden? Entonces, el caso 2 es muy poquito, que solo indica la acción que tú realizas y traes de un lugar hacia el hablante. Entonces, estimados amigos, el caso translocativo es exclusivo para eso, para acciones que se realizan, uno, donde no te encuentras. Por ejemplo, en tu caso te dicen, estás sentado en la sala y te dice tu mamá, muy. Por ejemplo, esta es una expresión imperativa. Muy. Te estoy diciendo, duéreme. Pero, gracias a este mu que estamos viendo aquí, es que la acción de dormir que me están dando, que me están ordenando, lo tengo que realizar, ¿dónde? En otro lugar. No en el lugar donde estoy hablando. Entonces, es el caso traslocativo. ¿Me entienden? Ahora, si regresamos a nuestro material, aquí nos encontramos. Compró fruta. ¿Dónde ha comprado? Ah, entonces puedes poner aquí, Rantirhan,
¿ya? O simplemente puedes poner, con mayúscula voy a poner, Ranti Murhan. Mira, fíjense. Un momentito, por favor. ¿Ya? Aquí está. Puedo poner y decir Ranti Murhan para una acción que ha realizado en otro lugar. Y aquí también. Tomatitaban apa Murhan. Para decir acciones que está haciendo en otro, ¿ya? Que ha realizado o está realizando de otro lugar hacia donde yo estoy. ¿Me entienden? Aquí está, mira. Rantimurhan, ¿qué estoy diciendo? Compró. ¿Dónde? ¿Dónde ha comprado? Ha comprado en otro lugar. ¿Me entienden? Rantimurhan, Rantimurhan y Apamur. ¿Ya? Eso hay que desarrollar, estimados amigos. ¿Lo han entendido el caso translocativo? ¿Para qué sirve? ¿Entendieron o no entendieron? ¿Le marqué muchísimo? Sí, profesor, sí, Ari. ¿Ya? Entonces, estimados, eso hay que tener en cuenta. ¿Ya? Es de uso frecuente. Ahorita más adelante vamos a entrar al caso de los reflexivos. También son interesantes. Pero ahora, acá ¿qué más tenemos en cuenta? ¿Qué lo hizo operador? Instrucciones. Lee cada una de las acciones y adivina quién las hizo. Escribe de forma correcta en quechua. Alguien cocinó ayer. Pai y Anurjan, mira. Alguien puede ser una persona, él o ella. Ahora, aquí hay algo interesante que te va a hacer pensar, estimados amigos. No dice, rieron mucho. Aquí ya me está dando una idea. Rieron mucho. ¿Quiénes rieron mucho? Por ejemplo, estudiaron en la escuela. Fue al mercado. ¿Quién fue al mercado? Yo fui al mercado, ¿puedes decir? ¿Ella fue al mercado? Sí. Si funciona con ella, entonces pongo aquí, mira. Ella, ¿cómo se dice en quechua? Pongo pai, ya está. Solo es lo que estoy pidiendo. Por ejemplo, rieron mucho. ¿Ustedes rieron mucho? O ellos rieron mucho. Cualquiera de los dos. Entonces, ustedes. ¿Cómo puedo poner ustedes? Pongo Cancuna. ¿no es cierto? Ellos rieron mucho. ¿Ustedes o ellos? Ellos pueden ser. ¿Y cómo se dice ellos en quechua? Pai. Ya. Y vas completando cada uno de estos. ¿Entendido, estimados amigos? Tienen actividades para realizar, aunque ya les he ido bastante, pero realicen, por favor. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ya está. Muy bien, estimados amigos. Ahora, con el tiempo futuro simple, el Hamukpacha, ¿ya? En el Hamukpacha que ya les expliqué, tenemos aquí algunos ejemplos. Mira, fíjense. Yo aprenderé. Mira, Ñuja yachas, yo aprenderé. Ham yachenki, tú aprenderás. Pa yachanja, él o ella aprenderá. Mijuy, ñujanchik, mijusunchik, nosotros comeremos. Ñujaiku mikusajku, ancona mijo, ichik. Ya tenemos todos. Ahora, tenemos ejercicios. Mira, completa la frase con la conjugación correcta del verbo en futuro. Lo que te estoy pidiendo es que trabajes de los verbos en futuro. Yo caminaré. ¿Qué puedo poner en este espacio? Ñuqapurisa. Ah, estaba atentos, ¿eh? Y pongo aquí. Ñoja, ¿qué cosa? Puri. Purizar. Ya está. Un momentito. Ñoja purisa. Ahora, Ham, tú aprenderás. Purinki.
Yachanqui. 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 Ya está. Ñuqanchik, hablaremos, nosotros hablaremos. Ñuqanchis Rimarunchis. Rimarunchik. Ya, muy bien. Vamos, ahora sí, traducir al quechua, ahora sí es vuestra tarea, mira, nosotros descansaremos, y aquí te dice excluyente. Cuando es excluyente, pones Ñuqanchis. excluyente es ñuqayku. Ñuqayku samasaq. Samasaqku. Sama. Ya está. Ya está. Ya, un ejemplo ya les he puesto. Por ejemplo, yo escribí una carta, ya aprenderé quechua. Aquí, el recurso que vamos a utilizar es el ta. Por ejemplo, si ustedes aprenderán quechua, Pancuna, siempre el objeto que vamos a aprender. Runa, simita, mira, fíjense. ¿Qué cosa? Yachanqui. Yachan, ya está. Y voy completando. ¿Ya? Ya está, vamos completando. Tenemos la tarea hasta la página 11. También en la página 12 encontramos eso. Tú lo aprenderás. Ahora, aquí, estimados amigos, para las negaciones, por ejemplo, es fácil. Ya tienes aquí oraciones. Por ejemplo, Ñuqa churasaq. Vamos a poner ya aquí, mira. Ñuqa churasaq. Aprendido. Ya. Ñuqa churasaq. Aprenden todo esto. La negación, sencillo. Y para la negación pongamos esto. Sujeto más el mana más el verbo más el chu. Ya está, esa estructura. Sujeto, ñuqa, pongo mana, el verbo conjugado, chura, y te agrego chu. Ya está. Ñuqa mana churasaqchu. Mis recursos, ñuqa mana chura. Eso mismo te voy a pedir aquí, en nuestro libro. Tú lo aprenderás. ¿Cómo diría? Hamana. Ya. Yachanquichu. Ya está. Y voy poniendo las negaciones. Este recurso es la negación que estamos nosotros poniendo. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, aquí está el chu, mira. El chu es el recurso que estamos utilizando nosotros, el mana y el chu. Siempre siguiendo la estructura que les he dado aquí. Mana y chu. ¿Entendido? Con eso, por favor, hay que trabajar. ¿Qué más? Une las oraciones. ¿Ya? Y me emana Roranki. Vamos a poner, Hankuna Mapita por Engechi. Esto a la siguiente vamos a trabajar. Mientras tanto, hasta la página 12, 13, por favor, trabaje. ¿Ya? En la página 13 te estamos dando oraciones para que ordenes. Por ejemplo, ñoja orjopi, samas. ¿Cómo puedo poner aquí? Mira mi oración. En la página 13 te encuentras y dices. Yo. ¿Ya? Ñoja. ¿Qué cosa? Orjopi, sama, sa. Y voy poniendo cómo tiene que ser el orden de mis oraciones. ¿Ya? Ñoja orjopi, sama, sa. Hasta la página 13 tienen tarea, es lo complementario que estamos haciendo en esta semana. El ejercicio 6 dice, llena los espacios en blanco con la conjugación del verbo en futuro simple. Ham, chay, punkopi, mira, tú dormirás en esa puerta. Ham, ¿qué terminación tiene? En la terminación, ink, ¿no es cierto? Entonces, aquí sí te pongo, ham, chay, punkopi, puñón, nada más, ¿ya?
Traducción, eso también está fácil. Pues, estimados, con eso nos quedamos hoy día. Y por favor, trabajen hasta la página 13. Entonces, tenemos la tarea, la actividad, ¿ya? Desarrollar hasta la página 3. Ya, estimados, con eso ya terminamos las clases. Y por favor, trabajen, estudien, dense tiempito para hacer sus actividades. Che, ¿alguna duda, pregunta? Resultados de la ¿Alguna? evaluación, ¿dónde lo encontramos, maestro? Justo estoy bien. Voy a ver, ya voy a hacer un consolidado. ¿Ya? ¿Qué tal estaba la evaluación? ¿Difícil? Si se han dado cuenta, es una evaluación anterior que han dado. Entonces, se les ha agregado algunas preguntas para ver Difícil, profesor. si han mejorado ese nivel que tenía. ¿Ya? Ya, pues, estimados, con eso nos quedamos hoy día y por favor, nos vemos el día viernes. Recuerden, cada 3 clases es nuestra evaluación. Ya, o sea, avanzamos 3 sesiones y una evaluación. Así que, por favor, hay que ponernos a estudiar. Bien, gama, por hoy día. Tupananchikama. Hamauta. Tupakunanchikama, Tupananchikama, Cama. Minchakama. Alintutayaki gachunkanpaq. Alintut Pangurakskachu, Pansekuna. La sesión 1 del libro número 2. ¿Ya? Ya no sé, por favor, para que puedan ver nuestro material. Tupakuns, señor Pansegura. Chao. ¿Cómo se dice papa con queso? Papa con queso se dice papa masarayo.